Buenos días, mi nombre es Valentina Guzmán, soy del curso 10.1 y hoy junto a mis compañeros Kerry Castillo, Xiomara Buiza y Javier Medina les venimos a presentar nuestra exposición sobre la literatura del renacentismo español. A continuación sigue mi compañero Javier, quien va a explicar qué es y el contexto histórico, político y social. Sí, buenos días. Bueno, me correspondió que es el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que se proyectó en el arte, en el pensamiento de las personas, la ciencia y la cultura. Es un periodo de tiempo que entre la Edad Media y la Edad Moderna y también consistió en muchas rupturas establecidas de ideas y de pensamientos. También es un gran movimiento cultural que es referente al acervo cultural, ¿no? Basa en la cultura renacentista y se halla muy importante el humanismo, ¿no? El hombre pasó a ser, pasó a primer plano, ya no es Dios como anteriormente, sino ya el hombre, como vemos en la imagen. Eh, el hombre pasó a ser el centro de la vida. Como ya lo dijo mi compañera, me correspondió el contexto histórico, ¿no? Se remonta a los años 1400 en Italia, ¿sí? Con también tiene que ver el estilo medieval en todo este periodo, ¿no? Como ya lo dije, sus orígenes se sitúan en Italia a finales del siglo XIII. El término renacimiento se vuelve más popular en el siglo XIX. Es cuando toma más fuerza la palabra renacimiento. Eh, en esta época se empieza a ver más el pensamiento moderno, pero sin dejar a un lado el pensamiento religioso. Bueno, como ya lo he dicho, es una época de nuevas ideas donde van a romper muchas ideas que ya venían de la anteriormente. Como ya lo he dicho, algo muy importante en esta época es el paso del hombre, la forma del hombre a primer plano, ¿no? Ya no es Dios, ya no es la religión, sino el hombre, ¿no? Que muy famoso llamado humanismo. Es algo muy importante, por lo cual se centra el Renacimiento. También la sociedad se divide en estamentos, lo cual quiere decir que eso, se divide la sociedad por estratos. Y el feudalismo ya empieza a tener menor importancia y da paso a la monarquía, ¿no? Al poder de los reyes. No cambia mucho la política, pues en algún sentido, la iglesia, como ya lo he dicho, empezó a perder importancia, ¿no? Como anteriormente. Los campesinos mejoraron sus vidas y empezaron a aparecer los primeros burgueses y comerciantes, algo muy importante. En el norte de Europa, con la caída de la importancia de la iglesia, empiezan a salir nuevas ideas religiosas, nuevos pensamientos, como es los cristianos protestantes, que son ideas moderadas, con todavía reglas, pero menos imponentes como las anteriores. Con el humanismo empezamos a ver, con respecto al arte y a la literatura, la mezcla de lo profano y lo religioso, algo muy importante, esa mezcla. Y la arquitectura en esa época tenía más que ver con las iglesias, con los templos, no iba a cambiar mucho, iba a seguir siendo así, pero en la parte cultural más se centraba ya más en el hombre, ¿no? Como en la cultura clásica, la imitación, los retratos. Bueno, también otro aspecto muy importante es la ampliación de las expectativas del hombre, ¿no? Que da con lo de esto del descubrimiento de América, empieza a expandir las ideas del hombre, también a la expansión económica y consolidación del sistema monetario. Cree en la importancia del comercio, ¿no? Ya empieza a dar la importancia de un comercio estable para la sociedad y para la economía. Y como ya lo
pude haber mencionado el mayor distanciamiento o separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Ya antes la iglesia ejercía un gran poder sobre el Estado y sobre las personas, ya se iba a ver más separado esa relación, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos de esta época. También vemos, como ven, una línea del tiempo, ¿no? Que se divide por los reyes católicos, muy famosos en ese tiempo, las regencias que dan desde 1504 a 1516, el reinado de Carlos I, que da de 1516 a 1556, y el reinado de Felipe II, ¿no? Que da de 1556 a 1598, ¿no? Y entonces después se da otro periodo de reyes católicos que ocupan un gran papel en la historia, ¿no? Eh, algo, algo bien importante, por ejemplo, en el reinado de Carlos I, en 1517 aparece Lutero, ¿no? La tesis de Wittenberg comienza la reforma protestante, ¿no? Vemos que ya aparecen nuevas ideas religiosas. También en 1543, por ejemplo, Copérnico formula su teoría heliocéntrica. Así, son cosas muy importantes que suceden. También, por ejemplo, en el reinado de Felipe II, en 1588, la derrota de la Gran Armada, el fin de la hegemonía española. Hegemonía que quiere decir control total. Entonces se rompe esa hegemonía española. Bueno, ya con otra parte de la línea, también aparece, por ejemplo, en 1543 se publican póstumamente los poemas de Garcilaso. Y algo muy importante, como ya lo vamos a ver después en las obras, el relato de Felipe en la época de los Reyes Católicos, en 1605, una obra importante que es Cervantes publica el Quijote, algo que es muy importante en esa época. Bueno, entonces le doy de paso a mi compañero Kerry. La filosofía y la política renacentista. La política durante esta época fue la principal característica y fue la desaparición de la iglesia en el gobierno de manera definitiva. Esos gobiernos principalmente eran monarquías, pero también existieron repúblicas y oligarquías. Hasta ese entonces, la iglesia influía fuertemente en las decisiones gubernamentales, qué hacer y qué no hacer. Aunque la iglesia, si no perdió toda su importancia, sino que se decidió como excluir o poner un poco aparte de las decisiones gubernamentales. El nuevo valor de la palabra fue lo que dio como importancia a la democracia y las personas comenzaron a valorar su contribución a la sociedad. Otros cambios. Los diversos reyes y duques comenzaron a perder la influencia y, o sea, perder también terrenos y como el poder que tenían en muchas zonas de Europa. Es importante destacar que los sistemas de gobierno renacentistas, sin importar su origen, fueron abiertamente criticados por sus acciones durante el Renacimiento. Además, los problemas internos entre el Estado y la Iglesia aumentaron por toda Europa, pues los estados querían ejercer un mayor control sobre las tierras que tradicionalmente hizo la Iglesia. Etapas de la filosofía renacentista. En el panorama de la filosofía cabe distinguir 6 grandes etapas. Estas son el periodo de transición con 2 subperiodos, el periodo de los grandes sistemas fundamentales, fue en el siglo XVII. Esto produjo epistemología, metafísica, lógica, ética y política. Estos fueron como ramas que dio, por decirlo así. El iluminismo, que se produjo durante el siglo XVII y el siglo XVIII. El cristianismo, que fue de 1724 a 1804. La formulación de nuevas corrientes anglosajonas, que fue en el siglo XIX al siglo XX. Y la filosofía propiamente contemporánea, que produjo Neuménico y Fenómeno.
me correspondieron las características. Algunas de las características de la literatura renacentista era que la naturaleza era vista como un símbolo de protección, la filosofía platónica fue aprovechada por el cristianismo, la razón pasó a estar por encima de la fe, el espíritu crítico y racionalista fue sumamente valorado y el hombre empezó a ocupar el centro del mundo. También contrastó con la idea de la Edad Media, según la cual Dios era el centro del universo. Se basó en observar y entender nuevos conocimientos para así darles expresión a través del arte. Destacaba los valores éticos de libertad, justicia, amor, respeto, solidaridad y honor. A través de él surgieron grandes artistas de la historia de la humanidad y utilizó la ciencia y la razón para buscar explicaciones naturales y sociales. Los géneros. A mí me correspondieron los géneros. Los géneros se dividen en poesía, dramático, teatro, lírico y narrativo. El narrativo desprendió de él la novela, el cuento y el humanismo. El lírico tuvo como principal tema lo clásico, el teatro, la mitología, el dramático se basó en el teatro, la poesía mística y los géneros ascética y mística. Los temas. Sus temas, los que en ese momento comenzaron a ser mayoritariamente importantes y se comenzaron a usar, fue la ciencia, la antropología, el arte, la exaltación hacia la naturaleza, la reflexión del amor, el tiempo, la vida, el humanismo, el teocentrismo, la caballería, la confianza en la razón. La religión se siguió usando, solamente que ya no era el centro de atención. Las obras y los autores. Bueno, algunas de las obras que son reconocidas son la Divina Comedia de Dante, Orlando Furioso de Ludovico, Jerusalén Libertada de Torquato, La Reina de las Hadas de Edmund, El Cortesano de Castiglione y El Príncipe de Maquiavelo. Los recursos. Los recursos que empezaron a utilizar fueron los versos, los estribillos, la rima constante, la personificación, la drama y la melancolía, el entrelazamiento de historia, la mezcla de géneros y las reflexiones morales. Y así es como concluimos nuestra exposición. Gracias.